esta ocasión estamos en el capítulo 19, párrafo número 5. Capítulo 19 de nuestra confesión de fe, párrafo número 5. Voy a hacer lectura de este y a continuación oramos. Capítulo 19, párrafo número 5. Nos dice así: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca, y no solo en lo referente a la materia contenida en esta, sino también en lo que se refiere a la autoridad de Dios el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo, en el Evangelio, cancela de ninguna manera esta obligación, sino que la refuerza mucho. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendito Padre, te damos muchas gracias porque nos permites seguir considerando tu santa ley. Te rogamos que nos des una disposición dócil, un buen entendimiento, Señor, para recibir esta enseñanza y también para guardar tus mandamientos. Pedimos de tu gracia, reconocemos que somos pecadores y que tu ley es perfecta, Señor, pero también entendemos que es tu Espíritu Santo el que nos da el poder para vivir de una manera diferente. Te rogamos, ayúdanos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles, hermanos, que los primeros 5 párrafos de este capítulo de la confesión tratan de cómo se ve la ley de Dios haciendo distinciones en las diferentes épocas de la historia de la redención. Cuando estuvimos en el párrafo número 1, vimos que aparecía el nombre de Adán, y eso nos traslada pues al huerto. En el párrafo número 2 estuvimos en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. En el párrafo número 3 y 4 se nos hablaron de 2 tipos de leyes, las leyes ceremoniales y las leyes judiciales, que fueron entregadas también en el tiempo de Moisés. Ahora, al llegar al párrafo número 5, tenemos una referencia al Evangelio. ¿De qué tiempo estamos hablando entonces? Del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pasa con la ley moral en la venida de Cristo? ¿Qué es lo que pasa con los mandamientos de Dios en el nuevo pacto? Este párrafo nos ayuda a responder eso. Por otro lado, vimos que las leyes ceremoniales y las leyes judiciales han pasado ya. Las leyes judiciales terminaron junto con el Estado de Israel, cuando Israel dejó de ser una teocracia. Y las leyes ceremoniales fueron abrogadas por Jesucristo, quien es el cumplimiento de aquellas cosas a las que apuntaban. Con todo ese contexto surgen las siguientes preguntas. ¿Qué pasa con la ley moral de Dios en el nuevo pacto? Si las leyes ceremoniales y las leyes judiciales pasaron, ¿también pasó la ley moral? ¿O sigue en vigencia? ¿Qué es lo que dice Cristo en el Evangelio acerca de la ley moral? Es a eso, hermanos, a lo que responde el párrafo que veremos el día de hoy, que, dicho sea de paso, es un tema crucial para nuestra ética cristiana, para saber qué es lo que Dios espera de nosotros, cómo quiere Dios que nos comportemos estando en el nuevo pacto. Si no hacemos las distinciones correctas, como hemos visto en los párrafos anteriores, podemos caer en el error de negar o disminuir la autoridad que la ley de Dios sigue teniendo hasta el día de hoy. Y no podemos negar que esto es un error común. ¿Cuántas personas citan el versículo en Romanos diciendo: los cristianos ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y al decir eso, lo que ellos están refiriendo es que ya no tenemos por qué obedecer los 10 mandamientos. Pero ¿es ese un pensamiento correcto? Quizás esto último sea aún más claro cuando lleguemos al próximo párrafo de la confesión. Pero por lo pronto, veamos qué pasa con la autoridad de la ley moral de Dios, sobre todo al considerarla
en el Nuevo Testamento con el Evangelio. Si observamos la estructura del párrafo, podemos titularlo como la perpetuidad de la ley moral. La perpetuidad de la ley moral. ¿Qué quiere decir la perpetuidad? Que permanece para siempre, que sigue vigente hasta el día de hoy. Y podemos dividir el párrafo en tres partes. En primer lugar, la obligación de la ley moral. En segundo lugar, la fuente de su autoridad. Y por último, su reforzamiento en el Evangelio, que es lo que la confesión dice que pasa en el nuevo pacto. Cristo refuerza esa autoridad. Veamos en primer lugar entonces la obligación de la ley moral. La confesión nos dice, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezcan. Ahora, noten bien, estamos hablando de la ley moral y habíamos hecho una distinción importante allí. Dijimos que la ley en el antiguo pacto se podía dividir en tres partes. Está la ley moral, que son los 10 mandamientos. Están las leyes judiciales y las leyes ceremoniales. Ya vimos que las judiciales y las ceremoniales pasaron con la primera venida de Jesucristo. Pero ¿qué ocurre con la ley moral? La ley moral sigue obligándonos, dice la confesión, para siempre a todos a que se la obedezca. ¿Qué significa esto? Que la ley moral sigue imponiendo la necesidad de obedecer. ¿Y a quiénes obliga la ley moral? Nos dice la confesión, a todos, tanto a los justificados como a los demás. ¿Quiénes son los justificados? Los creyentes. ¿Quiénes son los demás? Los que no son creyentes. La ley moral sigue obligando a todo ser humano a que se la obedezca. Judíos, gentiles, creyentes, incrédulos. Es obligación de todos nosotros guardar. Ahora, quiero que vean, hermanos, el texto que nos da la confesión aquí, que está en la carta a los Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Algo que he repetido ya, hermanos, es que los redactores de la confesión escogieron con mucho cuidado los textos que estaban utilizando. Y este es un ejemplo de este tipo. La carta a los Romanos se divide en dos grandes partes. Toda la instrucción que Pablo da acerca de la revelación del Evangelio, capítulo 1 al capítulo 11. Y después Pablo habla de las implicaciones éticas y prácticas que esto tiene, capítulos 12 al capítulo 16. El capítulo 13 está en esa segunda sección, en donde Pablo explica cómo es que deben vivir los cristianos a la luz del Evangelio. Pero ¿qué nos dicen estos versículos? Vean el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? Podemos preguntarle al apóstol Pablo. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Noten el lenguaje de Pablo. Él dice, ha cumplido la ley, y el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál es la ley que Pablo cita en el versículo 9? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, al menos las prohibiciones que tienen que ver en nuestro trato a nuestro prójimo, en los 10 mandamientos. Pablo está citando del Decálogo, y Pablo cita también del resumen que se nos da en Levítico, con esa sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley, la misma ley que encontramos en el Antiguo Testamento, la ley moral,
Por eso es tan importante que hiciéramos esas distinciones que hemos visto. Pablo no está citando aquí las leyes ceremoniales. Pablo no está citando las leyes judiciales. Pablo está citando la ley moral. Por lo tanto, esto implica, hermanos, que el estándar que Pablo ve para la vida cristiana en el Nuevo Testamento son los 10 mandamientos. Está bien claro. Pablo veía esa misma ley como el estándar para la obediencia de los creyentes en el Nuevo Testamento. Es el mismo código que debemos obedecer. Lo mismo encontramos que hace Santiago en su carta. Vamos por favor a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 8. Santiago nos dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Versículo 10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago le llama de diversas formas la ley real, la ley de la libertad. Pero ¿a cuál ley se está refiriendo otra vez? A los 10 mandamientos. Santiago nos dice entonces que este es el estándar por el que seremos juzgados. Esta es la manera en la que Dios espera que entendamos cuáles son las reglas para nuestra vida cristiana. Se resumen en los 10 mandamientos. Esa autoridad sigue, esa ley permanece hasta el día de hoy. Esa es la obligación de la ley moral. Pero veamos ahora, en segundo lugar, cuál es la fuente de su autoridad. La fuente de su autoridad. Continúa la confesión diciendo: y no solo en lo referente a la materia contenida en esta, sino también en lo que se refiere a la autoridad de Dios el Creador, quien la dio. Y no solo en lo referente a la materia contenida en esta, nos dice la confesión. ¿A qué se refiere esto? La ley no obliga a obediencia solamente por el tema o por la justicia que está tratando. Tal parece que lo que querían comunicar los redactores de la confesión es que la obligación de la ley moral no es una cuestión abstracta. No podemos pensar en la obligación de la ley moral sin dejar de pensar en quién es el que da la ley. Dios, el Creador mismo. La autoridad de estos mandamientos entonces no se basa solo en que son buenos, en que son santos, en que son justos, sino en el Dios que dio la ley. En otras palabras, la ley no puede concebirse aparte de la autoridad de Dios. Por eso encontramos otra vez una referencia a la carta de Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, que nos decía, ya lo veíamos ahorita, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Cuál es el punto aquí al que hace referencia la confesión? La ley moral mantiene una unidad porque proviene de un solo Dios verdadero, quien es la fuente de esa autoridad. Por eso es que el Decálogo comienza con un prefacio importantísimo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso nos lo dice Éxodo 22. Es decir, Dios nos recuerda otra vez, en un principio, antes de entregarnos la ley,
cuál es la autoridad que Él tiene para decirnos cómo vivir. Entonces, la fuente de la autoridad de la ley es Dios, el Creador, nos dice la confesión, recordándonos, ¿verdad?, la relación que existe entre el derecho de Dios para decirnos cómo debemos vivir y la doctrina de la creación. Él nos hizo y por tanto es Él quien pone las reglas. Por último, veamos en la confesión su reforzamiento en el Evangelio. ¿Qué pasa con la ley moral en el Evangelio? Nos dice la confesión, tampoco Cristo en el Evangelio cancela de ninguna manera esta obligación, sino que la refuerza mucho. Este último enunciado nos da la respuesta. Cristo no cancela de ninguna manera esta obligación, sino lo contrario, nos dice la confesión. Cristo refuerza esta ley, refuerza la autoridad de esta ley mucho. Y la confesión nos da dos ejemplos de textos clarísimos al respecto. Vamos por favor al Evangelio según Mateo, capítulo 5. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 17. ¿Dónde se encuentra, verdad, esta declaración? En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Y lo que hace el Señor en el Sermón del Monte es resumir la ética de los creyentes. ¿Cómo debemos vivir los creyentes? En el Nuevo Testamento Jesús lo resume en el Sermón del Monte. Pero una de las maneras en que comienza el Sermón del Monte es con el Señor hablando acerca de la ley. ¿Y qué dice Jesús de la ley? Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús refuerza la autoridad de la ley moral de Dios aquí de una forma triple. En primer lugar, el Señor nos dice que no vino para abrogar la ley o los profetas. Y una manera en que Jesús va a resumir la ley y los profetas en el Sermón del Monte es dándonos la regla de oro, diciendo que debemos hacer con otros como queremos que hagan con nosotros. Jesús dice, esta es la ley y los profetas. La ley y los profetas tienen un código de ética. La ley y los profetas enseñan una manera en que nosotros debemos comportarnos. Y Jesús está diciendo que Él no vino para abrogar, ¿verdad?, eso, sino para cumplir. Pero en segundo lugar, el Señor Jesús dice que la ley moral y su autoridad, o la ley y su autoridad, va a permanecer hasta que pasen el cielo y la tierra. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, nos dice el Señor. Es decir, ni aquellos puntos, ni aquellos acentos que utilizaría la lengua hebrea, que son unos puntitos muy pequeñitos para alterar las letras, va a cambiar hasta que todo se haya cumplido, ni la parte más pequeña de la ley. En tercer lugar, Jesús nos dice que habrá una recompensa proporcional al que enseñe y guarde los mandamientos. ¿Pero cuáles mandamientos? Jesús hace referencia primero a la ley y los profetas, y luego nos dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Y qué va a hacer el Señor a continuación de eso? Va a citar los mandamientos, va a explicar cuál era la mala interpretación que estaban dando los escribas y fariseos y va a corregir esa interpretación. Eso va a ser, por ejemplo, con el mandamiento no matarás. Eso va a ser más adelante, por ejemplo, con el mandamiento no cometerás adulterio.
Eso va a ser al hablar acerca del divorcio y los juramentos, etc. Pero ¿de cuál ley está citando el Señor? ¿O a cuál ley se está refiriendo? Al decálogo, a los 10 mandamientos, otra vez. El Evangelio entonces no viene a cancelar la obligación de la ley moral, al contrario, la refuerza. En segundo lugar, tenemos otro texto, la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 31. Romanos 3, 31. Este versículo es la conclusión del apóstol Pablo justo después de presentarnos el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es Cristo muriendo en propiciación por nuestros pecados y luego justificándonos por medio de la fe. Pero Pablo se pregunta entonces, ¿luego por la fe invalidamos la ley? Es una pregunta natural, hermanos. Si la salvación es por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley, no por medio de la obediencia a la ley, surge la pregunta para el apóstol: ¿quiere decir que por la fe estamos invalidando la ley? ¿Que la hacemos nula? Pablo responde: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a hablar de eso más claramente en el último párrafo de la confesión de este capítulo. ¿Cuál es la relación entre la ley y el Evangelio? Pero es claro, hermanos, que el apóstol Pablo no ve en contraposición la ley y el Evangelio en cuanto a la manera en que están funcionando, sí como un principio de salvación. La salvación no es por la ley, es por la fe. Pero Pablo las ve funcionando en armonía. Y por eso puede decir que por la fe no estamos invalidando la ley, sino que la confirmamos. Y una de esas maneras en que se nota que confirmamos la ley es Pablo en Romanos capítulo 13, citándola como el código de nuestra conducta, la forma en que debemos vivir. ¿Qué nos llevamos entonces, hermanos, por aplicación de este párrafo? En primer lugar, reconozcamos la obligación que impone la ley moral sobre nosotros. Como criaturas hemos de reconocer que no nos gobernamos a nosotros mismos. No somos nosotros los que ponemos las reglas de cómo vivir. No somos nosotros los que podemos imponer una ley moral sobre nosotros mismos. Es Dios quien nos ha dado su ley. Él es el creador y por tanto Él es el dador de la ley y el juez. La confesión ha insistido en que esta ley es perfecta y permanece para siempre. ¿Por qué puede permanecer para siempre? Porque es una expresión del carácter perfecto de Dios. Porque cuando vemos la ley, vemos la justicia de nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, evitemos el antinomianismo. Ese es un término, ¿verdad? Antinomianismo significa estar en contra de la ley de Dios. Y eso puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir de manera teórica o puede ocurrir de manera práctica. ¿Cómo se ve el antinomianismo de manera teórica? Cuando hay creyentes, ¿verdad?, o personas profesantes que dicen: los 10 mandamientos no son el estándar de vida del creyente. Y algunos dicen, si les preguntamos, bueno, ¿cuál es el estándar de vida del creyente? Pues todo lo que se presenta en el Nuevo Testamento, dirían algunos. Es una declaración que incurre en muchas contradicciones, evidentemente. Pero hay personas que niegan la ley moral de Dios, tal como la encontramos en los 10 mandamientos, como un estándar de vida para el creyente. Eso puede ser teórico. Quizás alguien tiene una grandísima inconsistencia, ¿verdad?, y dice que la ley ha cambiado, que se ha modificado. Algunos, por ejemplo, enseñan que la ley es el amor y lo presentan de esa manera, ¿verdad?, y no explican qué significa eso.
¿no? No nos llevan otra vez al Antiguo Testamento para ver qué es lo que Dios ha mandado. Puede ser teórico, pero esto puede ser también práctico. Alguien puede tener un buen concepto de la ley, como el que hemos visto en la confesión, y vivir de manera contraria a ese concepto, vivir en desobediencia, vivir como un impío, en otras palabras. Y esto, hermanos, tanto en su forma teórica o práctica, es algo que debemos evitar. Hemos de decir, si seguimos las líneas de la confesión, que la ley moral no ha sufrido una modificación, o incluso su rigor no ha disminuido en nada. Esos conceptos son incorrectos. Hemos visto que Cristo refuerza la autoridad de la ley, que Cristo refuerza la obediencia a esta. De hecho, a lo que nos lleva la gracia es a la obediencia. Y en el Nuevo Testamento no es que encontremos menos motivos para la obediencia, al contrario, encontramos más motivos, y para hacerlo de una manera alegre y voluntaria. Honremos a nuestro Señor Jesús entonces, manteniendo esa ley en alto, la misma ley, hermanos, que Él vino a cumplir a nuestro favor, y la misma ley que Él quiere que guardemos por siempre. Amén.